Bien, me presento, soy Jesús, de acuerdo, dado más que pruebas suficientes de que soy Jesús a través de mi conexión con caballos, con patitos, con palomas, con águilas, con urracas, etcétera, etcétera. Pruebas que muchas las conlleva el ejército, las tiene el ejército y otras muchas ha podido ser vista por gente de la calle. Es decir, pruebas de mi conexión con caballos, lo cual lo demostré durante un año entero entrenando con los caballos, cómo es mi afinidad y mi conexión con los caballos, cómo es mi afinidad y mi conexión con los patitos, incluso con los águilas, los buitres, lobos, etcétera. Es decir, con toda la naturaleza, y lo he demostrado desde los 33 años hasta los 36 que tengo. Bien, quiero comentar lo siguiente. Han de saber ustedes que me estoy buscando un trabajo, de hecho que me vean tan guapo, para ahorrar para irme a mi primera casa. Voy a irme a mi primera casa, va a depender de ustedes, el que yo me vaya antes o me vaya con ustedes, elegidas y elegidos. De momento ya estoy buscando trabajo para irme a mi primera casa y la tierra va a ser destruida sí o sí. Esto lo pueden evitar solo nombrándome capitán general, es la única forma que tienen de evitarlo. De hecho, puede que empiece a trabajar la semana que viene y en 2 meses ya tenga el dinero ahorrado. Bien, esto vuelvo a decir, lo pueden evitar nombrándome capitán general, para lo cual, como ya saben, no tienen mucho tiempo. Pruebas de que soy Jesús las he demostrado a cientos, no una, ni dos, ni tres, a cientos, de mi conexión con toda la madre naturaleza, como han sido los caballos, los patitos, las palomas, las urracas, etcétera, etcétera. Que sepan ustedes que me he buscado un trabajo, estoy en ello, puede que empiece a trabajar dentro de poco, y es dinero para ahorrar para irme a mi primera casa y la tierra destruida. Pero esto lo pueden evitar nombrándome capitán general. Porque esta vez el viaje no lo organizo con ustedes, porque me he llevado 22 plantones. Por ese motivo no lo organizo con ya para nadie más, porque me he llevado 22 plantones en las veces que había quedado 22 plantones. Son plantones suficientes, ¿verdad? Bien, pues la única salida que tienen es nombrarme capitán general. De hecho, yo ya voy a ahorrar para irme a mi primera casa, pero es la salida que tienen ustedes, es nombrarme capitán general. Ahora voy a decir un poquito, comentar un poquito cómo va España. España perdió 12.400 millones de ingresos por IVA debido al fraude fiscal y distintos errores. Es decir, 12.400 millones de ingresos por IVA lo perdió España debido al fraude fiscal y distintos errores. El 18% teóricamente debería haber sido recaudado debido a todo el fraude fiscal. El 18% de lo que teóricamente debería ser recaudado debido a todo el fraude fiscal. El conjunto de la Unión Europea se dejaron de ingresar en 2012 alrededor de 177.000 millones de euros en concepto de IVA defraudado o no recaudado. 51 detenidos con fraude de 250 millones de euros en ayuntamientos. La trama de corrupción municipal y regional infiltrada en varios ayuntamientos y autonomías. Entre los detenidos se encuentran el secretario general del PP de Madrid, Francisco Granados, y el presidente de la Diputación de León, el también popular Marcos Martínez. También han sido detenidos 6 alcaldes de la Comunidad de Madrid: José Carlos Boza, del PP, Collado Villalba Agustín Juárez, del PP, Parla José María Fraile, del PSOE, Torrejón de Velasco Gonzalo Cabas, del PP, David Rodríguez Sanz, del PP, Serranillo del Valle Antonio Sánchez Fernández, del PP. Además, el Ayuntamiento de Móstoles está siendo registrado. Es decir, fraudes continuos, como han podido escuchar, más 70.000 millones de fraudes anuales de fraude fiscal, 70.000 millones de fraude fiscal. Fraudes, se lo gastaron en regalos, viajes, trajes y vehículos de lujo, es decir, los políticos se han gastado dinero en regalos, viajes, trajes, vehículos de lujo, mansiones, restaurantes o mariscadas. O lo mandaron a sitios de paraísos fiscales como es el Caribe o Suiza.
El dinero defraudado en los principales casos de corrupción política, Edu, Púnica, Malaya, Gürtel y Eres, o a la fortuna que movió la familia Pujol fuera de España, hubiera bastado para pagar la sanidad de Cataluña entera, o para evitar recortes sociales injustificados en la crisis. En total suma más de 9.250 millones de fraude al sector público, es decir, más de 9.250 millones de fraude a las arcas públicas, es decir, a todas y a todos nosotros, más de 9.500 millones de fraude. Sin olvidar los lujos de algunos políticos y los viajes a cargo de los bienes públicos, es decir, los lujos de algunos políticos y los viajes a cargo de los bienes públicos, o cenas de oro que hacen que los gastos se disparen hasta los casi 2 millones, cenas de oro que hacen que los gastos se disparen a 2 millones de euros. Contando entre otros los 301.380 euros gastados en retratos a algunos diputados, es decir, se han gastado 301.380 euros en retratos a algunos diputados. Y todo esto es un despliegue de solidaridad que tiene el gobierno con España. Son tan solidarios que, fíjense, se han gastado 301.380 euros en retratos a diputados o diputados. 9.250 millones de fraude a las arcas públicas, es decir, a todas y a todos ustedes, 9.250 millones de fraude. Se han gastado en regalos, viajes, trajes, vehículos de lujo, mansiones, restaurantes o mariscadas, o lo mandaron a paraísos fiscales el dinero defraudado en los principales casos de corrupción política, como es caso Edu, caso Púnica, caso Malaya, caso Gürtel, caso Eres. O la fortuna, toda la fortuna que se movió también es el equivalente a toda la sanidad de Cataluña, o para evitar los recortes sociales, es decir, con ese dinero de tanto fraude se hubiera evitado los recortes sociales justificados en la crisis. Es decir, todos los recortes que nos están haciendo a nosotras y a nosotros por los impuestos vienen a darse de los fraudes y corrupciones que han hecho, como caso Gürtel, caso Malaya, caso Púnica. Es decir, toda esta serie de fraudes que han estado haciendo, con ese dinero de fraude, si gastase el dinero en coches de lujo, viajes, mariscadas y demás, con ese dinero se hubiera cubierto la sanidad de Cataluña o se hubieran evitado los recortes sociales que hay. Porque hay crisis debido a tanto chorizo, ¿de acuerdo? Debido a tanto fraude y a tanta corrupción. Por eso está la crisis, si no España nunca estaría en crisis. Es decir, que España lo está pasando mal debido a los fraudes y corrupciones. Y más de 9.218 millones de fraudes a las arcas públicas, es decir, a todos y a todos ustedes, más de 9.280 euros de fraude a las arcas públicas, es decir, a todos y a todos ustedes. Y se gastaron, que quiero decirlo bien, 301.380 euros en retratos a diputados o diputados. Y todo esto estando en crisis, ¿de acuerdo? Es decir, eso es lo solidario que es el gobierno, todo eso estando en crisis. Bien, conmigo se acabarían los fraudes, es decir, no va a haber ni el mínimo fraude, ni la mínima corrupción, por lo cual España pasa a ser uno de los países más potentes en economía, porque no tiene fraudes, no tiene corrupciones, pues pasa a ser uno de los países más fuertes económicamente hablando. Vuelvo a repetir, se ayudará a la pequeña, a la mediana empresa y también al emprendedor y emprendedora. De esta forma y manera se reduce el paro a mínimos, porque estos a su vez crearían muchos puestos laborables. Bien, crear una verdadera democracia en la cual todos pensemos, meditemos y actuemos, en la cual todo el mundo tenga libertad de pensamiento, lo que no hay en la actualidad. Libertad de pensar, sí, podemos pensar lo que queramos, pero luego no se nos hace ni puñetero caso. Bien, derechos humanos, tener derechos humanos y los valores de los derechos humanos. Y después una verdadera democracia y sobre todo también que tengan dignidad y calidad de vida. Es decir, eliminar el IVA, que es impuesto de bienes añadidos, también denominado impuesto de fraudes añadidos,
porque es un fraude el IVA, es sobre los valores añadidos, es decir, con eso nos desahogaríamos bastante sin tener que pagar el IVA, porque pagando los demás impuestos llega más que suficiente para la organización del país de España. Pero no es necesario la constancia de tener que pagar el IVA, porque el IVA es impuesto de fraudes añadidos, ¿de acuerdo? Impuesto de fraudes añadidos. Bien, vuelvo a decir, conmigo van a tener una verdadera democracia, tendrán derechos humanos, tendrán valores y tendrán dignidad y legalidad, que es lo que no tenemos en la actualidad por esta panda de chorizos. Vuelvo a repetir, si quieren se lo repito: 9.250 millones de fraudes a las arcas públicas, 9.250 millones de fraudes a las arcas públicas, sin olvidar los lujos de algunos políticos y los viajes a cargo de los bienes públicos, es decir, los lujos que se toman los políticos y los viajes que lo pagamos nosotros, los bienes públicos. O cenas de oro que hacen los gastos que se disparen a casi 2 millones, es decir, cenas de oro también, todo eso, los gastos se disparan a 2 millones de euros. Contando, entre otros, los 301.380 euros que se gastaron para retratos. Y estos es solidarios, no sé con quién. Bien, aparte, 2.306.000 niños bajo el umbral de pobreza, es decir, viviendo en la pobreza, y tampoco están luchando por ayudar a la pobreza, no están luchando para evitar los fraudes, porque dicen, sí, estoy en contra de los fraudes, pero si eres tú el primero en hacer fraudes, ¿cómo vas a estar en contra? Sinvergüenza. ¿Es así o no es así? Yo creo que todas y todos pensamos igual. Es una panda de sinvergüenzas, ¿de acuerdo? Y España, sin fraudes y corrupciones, sería uno de los países más potentes, porque fíjense la de millonadas que se van, miles de millones de euros en fraudes anuales. Pues muchas gracias, y seguimos siendo muchas hormiguitas las que estamos luchando por conseguir vencer al enemigo, que son los fraudes, las corrupciones y las extorsiones, de las cuales estamos hartos. Así que muchas hormiguitas luchando, y al final acabaremos ganando al poderoso. Muchas gracias, se despide Capitán Jesús, que lo que es en mi primera casa. Gracias. Entre todas y todos podemos ganar al sector manipulación, sector fraude y sector extorsiones, que es lo que hay en España. Muchas gracias.